Bueno, parece ser que estamos en directo. Estaba mirando acá cómo era la cosa. Eh, mm, no entendí cómo era esto. Bueno, vamos a continuar con los elementos. El elemento fuego tiene que ver con el signo de Aries, en lo cardinal. Leo también tiene que ver con el fuego en lo fijo, y Sagitario tiene que ver con el fuego en lo mutable. Capricornio en lo cardinal tiene que ver con la tierra, como Tauro, en lo fijo con la tierra, y Virgo mutable con la tierra. En el elemento aire, Libra tiene que ver con lo cardinal, Acuario con lo fijo, Géminis con lo mutable, Cáncer con el agua, como Escorpio y Piscis, que tienen que ver con el agua, Cáncer con lo cardinal, Escorpio con lo fijo y Piscis con lo mutable. Si visualizamos esto dentro de su marco natural, es decir, en el mandala zodiacal, veremos que las agrupaciones forman relaciones triangulares perfectas. Esto nos abre la percepción a otro de los puntos fundamentales, el de las relaciones geométricas. Tiene que ver con las relaciones geométricas. Bien, estructurales, entre los distintos puntos de una circunferencia y la interpretación simbólica de estas. En astrología, este capítulo se conoce con el nombre de aspectos. Los aspectos triangulares y sus derivados son denominados armónicos. Conectan puntos cuya relación a priori estructural es sintónica, es decir, vínculos cuya alquimia se encuentra facilitada. En el trígono, relación de 120 grados, triángulo equilátero, podemos ver que están conectados puntos que comparten el mismo elemento, es decir, tienen una afinidad básica elemental. Por modalidad, si agrupamos por modalidad, las figuras que surgen son cuadrados y cruces. Surge la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable. Los aspectos correspondientes a este modo de agrupar son cuadraturas y oposiciones. Ambos aspectos, junto a la conjunción, son denominados aspectos duros, tensos o dinámicos. Conectan puntos que se corresponden con elementos distintos, y en estos casos, al no haber una afinidad básica, la alquimia requerirá mayor proceso y al mismo tiempo posibilitará mayor creatividad. Los lenguajes simbólicos, desde su esencia hiperconectora, destacan de la categoría espacio y tiempo su aspecto cualitativo. En la astrología, estas son precisamente las categorías que se integran en cada signo. Cáncer, por ejemplo, tiene un tiempo entre Géminis y Leo. Son cualidades específicas y a la vez se ubican en un espacio particular del zodíaco, la base. También son con características que los distinguen de otros lugares. El mandala zodiacal, tomado a nivel espacial, implica enfatizar la percepción de que cualquier punto de la circunferencia es diferente a los otros, por lo cual cada punto se relaciona estructuralmente de distintas maneras con el resto. En el nivel temporal, este lenguaje destaca la percepción de que cualquier momento es diferente a los otros. Esas diferencias cualitativas, puntos y momentos, espacio-tiempos, son materia prima esencial en la astrología. Todo sujeto se inscribe en un tiempo y un espacio, en la medida en que los conoce, se autoconoce. Son dos aspectos básicos del ser, que están en permanente alquimia. De ahí la importancia de valorarlos como básicos en el zodíaco, pues la premisa de salud, como completud, implica la integración de la mayor cantidad de aspectos posibles que, en lenguaje astrológico, se pueden traducir a signos. Y los signos
pueden verse como una forma particular de integración tiempo-espacio. La representación arquetípica es el llamado zodíaco en reposo, o arquetípico, en el cual coincide el inicio de la secuencia con Aries, el primer signo, y en esta configuración se despliegan los dos espacios básicos en una secuencia temporal de un modo particular que tiene las siguientes implicancias. A. Correspondencia tiempo-espacio. Fase 1. El tiempo del signo que representa el inicio se encuentra en el espacio del mandala que se asocia precisamente al inicio. Por eso se le conoce como el alba, la potencia del sol naciente, que empieza a ascender, por eso este punto del mandala se conoce como ascendente. Esa gran potencia inicial, como vimos, se corresponde con el signo de Aries, el carnero, en cuya característica embestida puede notarse la potencia, además del hecho de que lo hace con la cabeza, inicio. El planeta correspondiente a este signo es Marte, que es el dios de la guerra, y dada la fase de inicio, el resto se ordena en los espacios correspondientes. La percepción profunda de la coherencia fase-espacio en el zodíaco arquetípico se despliega progresivamente mediante la convivencia con el lenguaje. Fase 4. Como puede verse en el zodíaco en reposo, esta fase tiene lugar en la base del mandala y simboliza precisamente la base, el conjunto de cuestiones que configuran el núcleo primario de pertenencia. Por eso a nivel social se vincula a la familia y a nivel psicológico al conjunto de identificaciones primarias. Se corresponde con el signo de Cáncer, el cangrejo, que protege una blanda interioridad. Y el planeta regente es la Luna. En la fase 7, en este recorrido, que comienza justo en el punto en el que en la construcción del círculo puede percibirse un punto opuesto. Tenemos un semicírculo curvado hacia abajo, en el que los puntos de cada extremo son los primeros en aparecer en oposición. Esta oposición, característica del séptimo espacio, encuentra una total correspondencia con la séptima fase, porque alude a la complementariedad. Por eso se vincula a la pareja. Se corresponde con Libra la balanza, y el regente es Venus, diosa del amor. La fase 10, que es el espacio más elevado del mandala, con el signo Capricornio, la cabra, porque es la montaña, ¿no? La cima de la montaña, es la elevación máxima en el sentido de perfección o forma final, para la cual requiere tiempo, por eso aparece Cronos, que es el dios griego, equivalente al romano Saturno, regente de Capricornio. Ahora vamos a ver lo que es la bipolaridad, que es el término bipolaridad es muy importante en la astrología. ¿Por qué? Porque da cuenta de otra de las leyes primarias a la que está sujeto el mundo creado. Acuérdense que el mundo creado era el círculo grande y el pleroma era el centro. La bipolaridad alude a la forma en que se presenta la división del uno, que dio lugar a los 12 arquetipos. Estos a su vez permiten ser percibidos como 6 bipolaridades. En este punto vemos la potencia explicativa del modelo mandálico. Dispuestos los 12 arquetipos en el círculo, quedan simultáneamente ordenados por bipolaridad, es decir, en relación de oposición 180 grados complementaria. Aquí la parte se encuentra con su contraparte. Es una primera posible alquimia, cuyo resultado es plausible visualizar como el punto central del eje del diámetro en cuestión. Este punto permite visualizar la siguiente alquimia posible, con el eje que complementa estructuralmente al primero, es decir, el que lo cruza, aquel con el que forma la cruz.
Por último, la alquimia con las dos cruces restantes completa el proceso en el que la parte se vincula a todo el resto, es decir, al todo. Bien. Vamos a ver qué. Ahora vamos a hablar un poco de la individuación. Este proceso de individuación, que habla ya Carl Jung en el libro Tipos Psicológicos, dice, es un proceso de diferenciación cuya meta es el desarrollo de la personalidad individual. Dado que el individuo no es solo un ser singular, sino que para existir presupone también relaciones colectivas, tampoco el proceso de individuación lleva al aislamiento, sino una cohesión colectiva más intensa y general. El proceso psicológico de individuación está estrechamente ligado a la denominada función trascendente. Antes de poder tomar como meta la individuación, es preciso haber alcanzado la meta educativa de la adaptación al mínimo de normas colectivas necesario para existir. Una planta que haya de ser llevada al máximo despliegue posible de su peculiaridad tiene también, antes que nada, que poder crecer en el suelo en que ha sido plantada. La individuación coincide con el desarrollo de la conciencia a partir del originario estado de identidad. La individuación significa, por lo tanto, una ampliación de la esfera de la conciencia y de la vida psicológica consciente. En tal sentido, este proceso se corresponde con el acercamiento del yo a sí mismo y se propone como el movimiento natural de la vida. No se opone a lo colectivo, sino que lo incluye. Mas el nombre individuación lleva la intención de enfatizar el aspecto diferente de cada ser, para encontrar el cual, conócete a ti mismo, se requiere el atravesamiento de las capas colectivas que nos componen, integrándolas a la personalidad total desde su concientización primero y desapego después. Vázquez Fernández enumera 5 etapas del mencionado proceso, que son: 1. Desenmascaramiento. La capa colectiva que se atraviesa en esta fase es el arquetipo denominado persona. Es decir, la máscara, que si bien es útil para inscribirse en el orden social, conlleva el riesgo de eliminar la expresión del aspecto diferenciante del ser. Si el yo se identifica excesivamente con ella. 2. Aceptación integral. Aquí se trata de integrar la sombra, compuesta principalmente por los polos opuestos a aquellos con los que el yo se ha sobreidentificado. 3. Reconocimiento del alma. La labor aquí se vincula a reconocer e integrar el animus para la mujer y el ánima para el hombre, es decir, el opuesto contrasexual inconsciente. 4. Creatividad espiritual. Esta fase se caracteriza por una profunda libertad y conexión con un aspecto esencial de cada uno, con estar en eje. El fundamento es una ética individual antes que la moral social, y desde ese eje tiende a fluir de modo natural una expresión creativa. Voy a poner acá. Bien, pues se puede escribir en el chat. El riesgo en esta etapa es de hibris de conciencia, también llamada inflación psíquica, al identificarse el sujeto con el arquetipo sapiencial que descubre intensamente ahora. 5. Experiencia de unificación integradora. Aquí el yo se encuentra con el sí mismo, es decir, logró integrar fuertes figuras arquetípicas, pero también consiguió desalienarse de los dos mundos colectivos, el externo y el interno. ¿Cuál es, pues, su verdadera significación antropológica? Si el lema de Freud era, allí donde era ello, tengo que llegar a ser yo, el de Jung dice, sé lo que ya siempre ha sido. O sea, sé de ser, ¿no? Sé lo que siempre ha sido. La relación de la parte con el todo
motor del proceso de individuación y del lenguaje astrológico, puede llevarse a cabo en esos distintos niveles simultáneamente. No obstante, es lógico que, en principio, se den relaciones entre partes más superficiales dentro del aparato psíquico, las que facilitarán luego las relaciones con partes inconscientes, correspondientes al inconsciente personal primero y al inconsciente colectivo luego, en un recorrido hacia el todo, hacia el uno, o bien, en términos junguianos, hacia el sí mismo. Podemos traducir al todo como sí mismo, mientras que la parte se corresponde con el yo. Asimismo, podríamos hablar de ego, cuanto más unilateralmente se comporte el yo, y de yo, cuanto más orgánico funcione al sí mismo. Yo con mayúscula, ¿no es cierto? Vamos a empezar con dos frases de Carl Jung alusivas a la meta de la individuación y a su necesidad. El objetivo de la individuación no es otro que liberar al sí mismo, por una parte, de las falsas envolturas de la persona, y por otra, de la fuerza sugestiva que ejercen las imágenes del inconsciente. Aquí puede plantearse la cuestión de por qué es deseable que el hombre se individúe. No solo es deseable, sino indispensable también, pues por dicha mezcla el individuo entra en estados y comete actos que lo desunifican consigo mismo. En efecto, de toda mezcla o indistinción inconsciente, nace una compulsión a ser y obrar como uno mismo no es. Por eso no puede el individuo entonces ni ser uno consigo mismo, ni asumir responsabilidad por todo ello. Se siente en un estado carente de dignidad, libertad y ética. En tal sentido, considerar permanentemente este proceso y colaborar con él es una de las premisas fundamentales en la terapia junguiana. Bien, vamos a abordar una serie de nociones que contribuyen a su comprensión, en el cual vamos a ver esto de las etapas. La primera etapa, estadio del espejo, en donde emerge el yo. El yo, como sujeto de la experiencia, tal como lo postulan los autores de la psicología profunda, no viene dado, sino que es una instancia que se construye. Lacan explica la formación del yo en lo que llamó el estadio del espejo, pues se basa precisamente en la mirada del bebé en el espejo y el reconocimiento de la imagen que ve como propia. Este proceso, que se produce entre los 6 y los 18 meses y que conduce a la instauración del yo, requiere de un factor primordial, la confirmación y legitimación por parte del contexto, lo cual se cumple mediante la función materna. Surgido el yo a partir de la identidad entre el cuerpo y la imagen, constituirá el complejo sede sobre el que operarán las sucesivas identificaciones. Ahora vamos a ver la identificación, las partes que vamos siendo. Este concepto es transversal a la psicología y eje en el psicoanálisis. Su uso es abundante y variado y ha generado más de una controversia. A fines de este texto se toma principalmente la acepción de Laplanche y Pontalis, que dicen: proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre este modelo. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones. Lacan considera al estadio del espejo como una identificación en el sentido de la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. La identificación es, por lo tanto, de importancia central en cuanto proceso por el cual la personalidad se va construyendo y transformando. Desde el lenguaje astrológico podemos percibir la relación con los signos de Cáncer y Leo como correspondientes a los dos factores principales intervinientes en la identidad, pertenencia y diferencia. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de sombra, producto de la sobreidentificación.
Se ha venido mencionando la sombra y podemos decir que, en cuanto a arquetipo, en el nivel colectivo, se asocia al conjunto de lo culturalmente excluido, aquello que el proceso racional prohíbe tras su análisis. Surgen de este proceso normas que procuran la protección del grupo, desde el código de Hammurabi, los pecados capitales, la ibris, etc., hasta los últimos artículos de códigos jurídicos. A nivel personal, la sombra también puede asociarse a protección. Sin embargo, lo que a nivel colectivo tiene la adecuación que otorgan el tiempo y el espacio, la abundancia de milenios y culturas, en el nivel individual se filtra por una psiquis con abundantes factores distorsionantes. Así, la protección en lo individual es en defensa de un yo, en principio fragmentario, parcial, construido sobre la base de unas pocas identificaciones, dentro de las cuales algunas operan en exceso, que luego aumentarán, y con ello también el número de vivencias de tipo traumático, derivándose hacia la sombra todo aquello que puede poner en peligro a esa endeble estructura yoica. Por ende, dicha adecuación propia de lo holístico no se reproducirá en la parte, sino luego de un proceso psicológico, proceso denominado por Jung de individuación, en cuanto generador de una instancia indivisa, ya no fragmentada. Sobreidentificación. El exceso de luz impide la visión tanto como la oscuridad. En el advenimiento del individuo a la sociedad, ésta ya le tiene asignado un lugar. Lacan dice registro simbólico. Hay una estructura vincular que le da lugar y que moldea su propia vincularidad, el contrato social. La invitación de la sociedad a todo individuo será a que se sume a algo en relación con lo que ella ha iluminado. Esta luz, en el sentido nietzscheano de lo apolíneo, y no en el del producto áureo de alquimia integradora, contacta con la parte correspondiente en el individuo, denominada, desde lo junguiano, persona, correlato del instinto gregario. La persona, en cuanto a arquetipo, es una instancia colectivizante. Aunque a veces pueda asociarse a ella el destacarse, será siempre un destacarse como movimiento sobresaliente en la misma dirección de la norma. En tal sentido, el riesgo aquí, al decir de Jung, es el de devenir en hombre masa, el hombre masa, que vamos todos para el mismo lado. Todos quieren la decisión a favor de una cosa, y con ello la identificación del individuo con una verdad necesariamente unilateral. Aun cuando se tratara de una gran verdad, la identificación con ella sería de cualquier modo una catástrofe, pues obstaculizaría toda evolución espiritual posterior. En lugar de conocimiento se tiene entonces convicción, lo que a veces es más cómodo y por lo tanto más atrayente. El factor preponderante lo juegan las sobreidentificaciones. Si un individuo se identifica con una forma, con la transformación que conlleva toda identificación que opera eficazmente, eso no supone riesgo si la identificación no es excesiva, es decir, si no se da sobre la base del rechazo del polo opuesto. Si, por ejemplo, el altruismo se percibe por defenestración del egoísmo, el riesgo de sobreidentificación es elevado. La persona, ligada así al altruismo, tendrá inconvenientes en tomar todo lo asociado al egoísmo, es decir, no solo la porción más ególatra, sino también la saludable. Volviendo a considerar la estructura del proceso de individuación, vemos que, con relación a la persona, una expresión saludable se asocia a su función de contacto con la norma social, mientras que la sobreidentificación con alguna forma generará una restricción de conciencia y aumentará la sombra. De allí
el desenmascaramiento será más un trabajo de quita de exceso de las sobreidentificaciones que una posibilidad de prescindir de la persona. Por el contrario, sin máscaras rígidas, fijas, puede percibirse la multiplicidad de ellas a disposición, lo cual caracteriza a un yo con mayúscula, flexible y saludable. Esta madurez yoica posibilitará también la aceptación integral, la revisión y cuestionamiento de aquello que creemos ser, dando lugar a la posibilidad de incluir en nuestro fuero aquello considerado rechazable o fuera de nuestro alcance. Veamos algunos párrafos de Jung al respecto, sobre proyección e integración. Mientras más restringido es el campo de conciencia, tanto más aparecen contenidos psíquicos, imágenes como si fuesen externas, proyectadas. En cierto grado superior del desarrollo, no todas las imágenes se proyectan, sino que tal o cual complejo está ya tan anexado a ella que se lo vivencia como perteneciente y no extraño. La unilateralidad puede ser superada por lo que he denominado realización de la sombra, es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad. La continuada toma de conciencia de las fantasías del inconsciente, con participación activa del fantaseo, trae por consecuencia, según he observado ya en gran número de casos, que, primero, la conciencia se amplía al incorporarse a ella numerosos contenidos inconscientes. Segundo, el influjo dominante del inconsciente poco a poco se va desmantelando y tercero, ocurre un cambio de personalidad, un cambio de actitud general. Esas tajantes escisiones y oposiciones entre lo consciente y lo inconsciente, que vemos con tanta claridad en naturalezas conflictivas, neuróticas, dependen casi siempre de una notable unilateralidad en la actitud de la conciencia, que da prevalencia absoluta a una o dos funciones, con lo cual las otras quedan indebidamente rechazadas a último plano. Por la asunción inconsciente y la vivencia de las fantasías, las funciones dejadas inconscientes y en inferioridad se integran a la conciencia, proceso que no ocurre, como es natural, sin que sobre la actitud consciente se produzcan efectos muy profundos. A este cambio he dado el nombre de función trascendente de la psique. Ahora vamos a ver lo que es la sisigia, el amor como condición de salud. La sisigia quiere decir la unión, la reunión, ¿no?, del ánima y el ánimos. Son los arquetipos centrales, el reconocimiento del alma. Un caso particular es el de las dos actitudes básicas, introversión y extraversión, nociones que relaciona con las dos formas dominantes de preservación de las especies. En cuanto a ánima y ánimos, como conceptos psicológicos, los encuentra correspondientes al hecho biológico de que el humano se individúe en hembra y macho. Al ser la carga genética en su mayor parte común, el desarrollo como hembra o como macho implica unas diferencias mínimas, por lo cual Jung considera al humano como un ser psíquicamente bisexual, que por medio del juego de identificaciones tiende a vincularse más con una parte proyectando la otra. ¿Bien? De manera similar sucede esto con la sombra. Sin embargo, ánima y ánimus están considerados en una etapa siguiente, en una instancia más cercana a sí misma, a la totalidad. En tal sentido, vemos que la sombra se vincula al inconsciente personal y dentro de este, aquello rechazado a tal nivel, que suele encarnar en la imagen arquetípica del enemigo o enemiga, generando fenómenos del orden del enojo, la irritabilidad, y en términos psicopatológicos estados asociados a neurosis. La sisigia, en cambio, encarna generalmente en la imagen de la pareja,
y su vivencia suele corresponder con otro tipo de fenómenos más distantes aún del dominio yoico que la sombra. Aquí, en lugar del rechazo, predomina la fascinación que, asociada a hechizo, encantamiento, connota la forma en la que el yo puede resultar dominado. Y en lugar de respuestas neuróticas visibles en la irritabilidad, por ejemplo, tienen lugar muchas veces respuestas asociables a rasgos psicóticos. El alma intensifica, exagera, falsifica y mitologiza las relaciones emocionales. En las figuras del ánima y el ánimo se expresa la autonomía del inconsciente colectivo. Ellas personifican los contenidos de este que cuando retirados de la proyección pueden ser integrados a la conciencia. En la medida en que esto ocurre, dichas figuras representan funciones que ciertos contenidos del inconsciente colectivo transmiten al plano consciente. Asistimos, pues, a fenómenos correspondientes al inconsciente colectivo, instancia psíquica que al tiempo que acerca al yo con mayúsculas, al sí mismo, tiene elevada potencia indiferenciante. Lo primero contribuye a la individuación y lo segundo la obstaculiza. Ahora bien, ¿por qué Vázquez Fernández alude al alma en el nombre de la tercera etapa? Esta es una de las claves por las que Jung es considerado como quien recuperó el objeto original de la psicología, etimológicamente estudio del alma. Para designar esencia se suele utilizar alma. La exploración etimológica conduce a soplo de vida, principalmente en usos religiosos, en que ese soplo proviene de la divinidad. Psicológicamente podemos establecer la relación con el sí mismo, instancia holística representada históricamente por la divinidad. El soplo sería una de las maneras de narrar. Justo la de los perros. Cómo la parte está constituida en su esencia por el todo. Jung señala al alma como el factor proyectante por excelencia, lo cual se asocia a la citada fascinación. El trabajo entonces en la tercera etapa tendrá que ver con el retiro de proyecciones y la consiguiente integración de cualidades que antes solo se vinculaban, con una forma de la especie que resultaba ajena. En el caso de la sombra, el retiro de proyecciones de los enemigos promueve la aceptación de lo propio rechazado, lo cual genera un enorme autoconocimiento, un conocimiento profundo del yo con mayúscula, en cuanto diferenciado. Y con respecto a la sisigia, el retiro de proyecciones de parejas externas, reales o potenciales, posibilita el advenimiento de la pareja interior. El autoconocimiento aquí está más vinculado con el contexto. Sigue siendo el yo el sujeto de la experiencia, pero en esta fase se apela a la porción que contempla complementariedades y participa de ellas. Así el trabajo con relación a esta etapa conduce a la transformación del alma, en cuanto transición de factor altamente proyectante a función unificadora. Este es el gran potencial del alma, constituirse en vaso y transmisora, en la función de conexión con lo holístico. La pareja interior aparece como meta de toda tradición hermética. La recuperación de la alquimia como simbólica del acontecer psíquico llevó a Jung a tomar tal imagen como central en la terapia. El carácter profundo, más cercano al inconsciente y por ende más complejo de integrar, de la sisigia, puede notarse en frases como esta. El empeño alquímico en conciliar los opuestos llega a su cumbre en las bodas químicas, el acto de unión supremo que corona la obra. Una vez superada la enemistad de los 4 elementos, sigue subsistiendo aún la última y más fuerte oposición que los alquimistas no pudieron expresar
más acertadamente que mediante la relación entre lo masculino y lo femenino, entre lo luminoso y lo más sombrío del yo, entre micro y macrocosmos. En la tercera etapa comienza la transformación del alma en función de conexión, transformación, que conduce, como ocurre con el pasaje de la oruga a la mariposa, que al igual que el alma en griego antiguo era designada psique. El alma, en cuanto a función de conexión, no puede verse. No alude a una conexión superficial ni egoica, sino por el contrario a una contemplación de lo humano en el cosmos, que conduce a una vincularidad de colaboración, de solidaridad, de amor. Cuanto más consciente se vuelva uno de sí mismo gracias al autoconocimiento y a los actos correspondientes, tanto más tenderá a desvanecerse ese estrato personal inconsciente superpuesto a lo inconsciente colectivo. Este hecho se ve seguido por la aparición de una conciencia que ya no está atrapada en el reducido universo egocéntrico de nuestra susceptibilidad personal y que participa en un universo más amplio, el del objeto. Esta conciencia ampliada es una función que hace que el individuo entre en una relación de comunión incondicional, obligatoria e indisoluble con la realidad. Los problemas que surgen en este estadio ya no son conflictos egoístas entre deseos, sino dificultades que nos afectan tanto a mí como a mis semejantes. En último término, los problemas propios de este estadio son problemas colectivos que ponen en movimiento la dimensión colectiva de lo inconsciente, ya que tienen necesidad de una compensación no personal, sino colectiva. Así podemos por fin experimentar que lo inconsciente es origen de contenidos que no solo tienen validez para el individuo afectado, sino también para quienes le rodean, e incluso tal vez para la mayoría o aún para todos ellos. La función álmica, en cuanto a función de amor, desde el lenguaje astrológico, se puede asociar al movimiento libriano, que desde la complementariedad bipolar llevará a la psiquis a la instancia de totalidad mayor, lo cual se corresponde con Piscis. Luego habla de el viejo sabio y la madre ctónica, el amor debe la sabiduría. Luego del alma transformada y la pareja interior se constela, se activa el arquetipo sapiencial, que se encarna en imágenes que lo asocian a la ancianidad. Es decir, surge la sabiduría como producto del tiempo, de aquello que viene de tiempos anteriores, del conocimiento de los ciclos, del movimiento del contexto, de lo colectivo. De este modo el amor ha echado luz, ya no la encandiladora propia de las sobreidentificaciones, sino ahora sí la vinculada a imágenes arquetípicas solares, cuya experiencia aquí se inicia. Se da una ampliación de conciencia a un nivel en el que se comienza a vivenciar lo holístico. Bien. Luego hablamos del sí mismo, que sería la plenitud, la experiencia de unificación integradora. Aquí el yo, con mayúscula, producto del desapego, con relación a imágenes arquetípicas sapienciales. Puede acercarse a la vivencia de mayor integración posible. Jung menciona vivenciar esta actitud en abundantes pasajes y de variadas maneras. Un modo de sintetizarlo es la vida simbólica. Tomando en cuenta el concepto junguiano de símbolo, es precisamente el sí mismo el arquetipo de mayor eficacia simbólica. Desde el lenguaje astrológico, Piscis se corresponde con este tipo de experiencias que para la comprensión racional es de los mayores desafíos.
Por eso en su libro 7 sermones a los muertos, Jung hace algunos aportes en la clave alquímica que pueden acercarnos a la idea de una instancia en que se anula toda polaridad. Este es un Dios de que vosotros nada sabéis, pues los hombres lo olvidaron. Nosotros lo denominamos por su nombre, Abraxas. Es todavía más indeterminado que Dios y diablo. Para diferenciar a Dios de él, llamamos a Dios Helios, o Sol. Abraxas está por encima del Sol y por encima del diablo. Si el pléroma fuera capaz de tener una esencia, Abraxas sería su manifestación. Muy bien.